Nosotros esta mañana de una manera muy especial, hoy y por toda la eternidad. Es un privilegio volver a encontrarnos y especialmente para encontrarnos un buen rato, porque vamos a estar juntos esta semana con la ayuda del Señor. Se nos ha asignado esta semana de crecimiento espiritual y ahí está en la pantalla lo que vamos a compartir en la semana. Está la programación de la semana. Hoy día, sábado 6, estaremos compartiendo una primera parte del tema titulado El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Mañana, domingo 7 de diciembre, estaremos compartiendo la segunda parte de este tema. El día 8 tendremos el tema Unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Eso, para que veas. El día 9 estaremos compartiendo el tema Ungidos para que haya pues en vosotros este sentir. Es un tema que está dividido en dos secciones y entonces lo estaremos compartiendo el día 9 y el día 10, martes y miércoles. Ungidos para que haya pues en vosotros este sentir. El día 11 es jueves, vamos a compartir el tema Ungidos para reemplazar vanos y ¿qué más? Y malos pensamientos. Este es un tema extraordinario. Yo no sé si el sonido nos podrá ayudar un poquito para que tengamos mejor sintonía. Este es un tema extraordinario. Todos son temas que nos van a edificar y nos van a colocar en una plataforma maravillosa para los propósitos que el Señor tiene, pero este tema tiene que ver mucho con nosotros y ojalá pudiésemos asistir el día jueves. El viernes 12 vamos a tratar un tema que está también dividido en dos secciones, titulado Ungidos para la culminación de la misión. Es la temática que vamos a estar tratando en esta semana. Así pues que desde ya los invitamos para que hagan todos los planes y esta semana podamos encontrarnos. Nosotros, hermanos queridos, necesitamos urgentemente colocarnos en sintonía con los propósitos y los pensamientos del Señor. Uno no puede conocer los pensamientos de una persona si no se sienta a conversar con ella, si no se sienta a pasar tiempo con ella. Los últimos meses en nuestro andar personal han sido supremamente agitados, atendiendo cosas por decenas a diario, y han sido días muy difíciles para nosotros. Pérdida de seres queridos, situaciones muy complejas que hemos tenido que vivir en los últimos meses de nuestra vida, en la familia y en el trabajo. Y he decidido hacer esta semana una ofrenda para mi Dios. Una ofrenda para mi Dios. Así que he decidido esta semana no trabajar en mi trabajo cotidiano. He decidido el lunes solicitar una semana de licencia para estar dedicado solo a esta semana nada más, solo a ustedes, solo al Señor. Así que les estoy comentando para que ustedes sepan que esto para mí es serio. No es una semana para cumplir una programación, sino una semana para que el Dios del cielo nos hable y nos coloque en la perspectiva divina. Así pues espero de ustedes la misma respuesta. No les voy a decir que tomen vacaciones,
pero la parte de ustedes es solo estar aquí a las 7 de la noche cada noche. Traten de mantener ese tiempo libre. Ojalá la semana pudiese tener la iglesia como está hasta hoy en la mañana. Ojalá. Ya no hay clases, ya los universitarios casi todos están de vacaciones, uno que otro pues está estudiando. Ya los estudiantes de bachillerato no están en clases, así que coloquen su agenda que esta semana estará aquí en la presencia del Señor. Vamos a colocar lo que está de nuestra parte, pues esperamos que usted también coloque de su parte para que Dios haga lo que Él quiere hacer. Esa es la temática, la hemos titulado Embajadores preparados para la misión, ¿y qué más? Y la vida eterna. Ya nos quedan solo dos cosas que hacer en esta tierra, hermanos: cumplir la misión final y esperar la venida de Jesús. Nuestra energía, todo nuestro ser ya debe estar dedicado a esto, y hacer las otras cosas por ahí que hay que hacer para vivir en esta tierra, pero nuestro pensamiento debe estar allí. Hemos escogido un himno tema hermoso, ya lo cantamos hoy, lo vamos a cantar toda la semana y al final de la temática en este día, titulado Embajador soy de mi Rey. Embajador. Nosotros somos embajadores de Cristo, ¿saben? El Señor Jesucristo no hará ninguna cosa en esta tierra sino a través de usted y de mí, solamente. El trabajo del Espíritu Santo será solo a través de nosotros, y el trabajo de los ángeles será con nosotros. Ellos nos ayudarán, pero nosotros somos los que tenemos que ir adelante terminando la obra que Cristo consumó en la cruz del Calvario. Así pues, vamos entonces a comenzar hoy la temática. Este es el tema, primer tema que vamos a tratar, y lo vamos a tratar, les dije, en dos secciones. Me voy a deleitar en él porque es un tema que normalmente yo trato en una sola sección, pero es muy apretado, entonces quise dividirlo para que lo pudiéramos disfrutar. Así que hoy solamente vamos a ver una primera parte, y si usted quiere tenerlo completo, entonces debe venir mañana. Así es. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para... ¿Quieren ustedes anunciar ese título todos? 1, 2, 3. Ok, gracias. Soy yo lindo de acá. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para, es el tema de esta mañana. Y vamos a iniciar nuestro tema recordando que el Señor Jesucristo le ha dado a esta iglesia retos extraordinarios, Jackson, muy difíciles de cumplir, muy difíciles, casi imposibles de cumplir desde el punto de vista del ser humano. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el reto de la evangelización, el Señor dice en la última profecía bíblica que está contenida en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 24, ustedes deben saberla de memoria: y será predicado este evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿verdad? Y entonces será predicado por testimonio, y dice, y entonces vendrá ¿qué cosa? El fin. Cristo no va a venir a esta tierra hasta que el evangelio no sea predicado en el 100% de los más de 7,000 millones de habitantes que tiene la tierra. Yo no sé cómo lo va a hacer Él. Lo único que sé son dos cosas: Él lo va a hacer a través de esta iglesia, primero, y segundo, Él lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé, no me lo pregunte porque yo no lo sé. Esos son milagros del Señor. Pero Dios va a predicar el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y cuando sea predicado, entonces va a venir el fin. Este evangelio, que tiene esta iglesia adventista del séptimo día, este es un reto imposible para nosotros, imposible, ¿verdad? Pero hay otros retos bien interesantes que vamos a estudiar hoy. En el libro de San Juan, en el capítulo 14 y el versículo 11, dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Miren ustedes esa introducción del tema en esta mañana, contenida allí en el libro de San Juan, en el capítulo 14. El Señor Jesucristo está introduciendo un concepto del evangelio bien interesante,
Cuando el Señor Jesucristo llegó a esta tierra, solamente existía el Antiguo Testamento, ¿sabes? Solamente el Antiguo Testamento, no había Nuevo Testamento. Así que la gente que debía creer que Cristo era el Hijo de Dios, solo lo hacía fundamentado en las profecías que estaban contenidas en el Antiguo Testamento. Y ustedes conocen un poco la historia. Ustedes saben que la gente de pronto esperaba a un Cristo despampanante, extraordinario, ¿verdad? Que apareciera de pronto del cielo y viniese a rescatar a la humanidad. Pero de repente eso no ocurre. De repente lo que ocurre es que un día hay un niño que nace en un pesebre, y en estos días nosotros recordamos la historia, en las condiciones más humildes de la vida. Y luego ese niño empieza a crecer y llega alrededor de los 30 años e inicia un ministerio a decir: yo soy el Cristo. Y entonces un día alguien le dice: mira, yo conocí al Mesías. ¿Y quién es? Y dice: Jesús de Nazaret. Y entonces él dice: ¿y es que acaso de Nazaret puede salir algo útil, algo que sirva? Si notan ustedes, no era fácil para Cristo que él, con la doctrina que tenía, con las cosas que hablaba, la gente pudiese creer que él era el Salvador del mundo. O sea, era una misión muy difícil para el Señor, porque nosotros hoy lo creemos fácilmente. Tenemos los evangelios y tenemos toda la declaración que está contenida en ellos, y podemos decir: Cristo es el Mesías, pero ellos no. Ahora, noten ustedes lo que el Señor Jesucristo ingresa ahora dentro del proceso de evangelización de la humanidad de su época. Él le está diciendo, noten, él está hablando a la gente allá. Está como diciéndole, como rogándole: créanme, ¿verdad? Créanme, yo soy el Salvador. Créanme. Es un ruego que él está haciendo a la gente. Y entonces él le dice: creedme que yo soy en el Padre. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Pero entonces ahora agrega un segundo elemento interesante: de otra manera, creedme por las mismas obras. Las mismas obras. Es un elemento esencial. Saben, el Señor Jesucristo, yo no sé qué porcentaje creyó, de pronto como creyeron algunos de los apóstoles, que creyeron de entrada. O sea, yo no sé cuánta gente creyó, pero la mayoría de la gente creyó, no porque él decía que era el Mesías, sino porque veían las cosas que hacía. Y no es malo ese pensamiento. De pronto él un día dijo: ustedes me creen porque han visto los peces y los panes, pero esa era otra sección. Pero mucha de la gente que creyó sinceramente en Cristo, creyó por las obras que el Señor hacía aquí en esta tierra. Ahora, con ese pensamiento en mente, viene el Señor y le dice a la iglesia: de cierto os digo, el que en mí cree. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos en el Señor Jesucristo? Levanten su mano y manténganla bien en alto. ¿Creemos en Cristo? Ahora sí diga amén. O sea, ¿es para nosotros el mensaje de esta mañana? Es para nosotros. El que cree en mí, las obras que yo hago, dígalo, hermano, bien duro, él también las hará. Pero el Señor Jesucristo le colocó a la iglesia un reto no pequeño, porque el Señor Jesucristo le colocó el reto a la iglesia de realizar no solo las obras que él hacía, sino que luego se la puso más difícil. Le dijo: y aún mayores que estas hará. Y aún mayores que estas hará. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Es eso un reto difícil? Yo les he preguntado en otras oportunidades, y lo voy a preguntar hoy otra vez, hermanos: ¿qué obras hacía Jesús? ¿Qué obras hizo Jesús en esta tierra? Ustedes saben, ¿verdad? Hacemos la lista. Multiplicó los peces y los panes, ¿cierto? Una obra extraordinaria. Hoy estamos hablando del ministerio de la bondad, allí con Liliana y el hermano Edwin.
multiplicó los peces y los panes, devolvió la vista a los ciegos. ¿Qué más hizo? Levantó los paralíticos, sanó leprosos. ¿Qué más hizo? Resucitó los muertos. ¿Notan ustedes? Expulsó demonios, predicó. Y de pronto la Biblia no habla del impacto que tuvo la prédica de Jesús directamente cuando Él la hizo. Pero luego vino Pedro a recoger la cosecha. ¿Y cuántos se bautizaron en un día? 3,000 y 5,000, ¿verdad? Y entonces yo les he dicho en otras oportunidades, ese texto bíblico es mi martirio. Es mi martirio porque el día que Cristo lo escribió, colocó mi nombre allí. Y entonces el Señor dijo: Edgar, te aseguro que las obras que yo hice, tú también las vas a hacer. Pero no solo vas a hacer las que yo hago, sino mayores que las que yo he hecho, tú también las vas a hacer. Y cuando yo reviso mi vida, cuando yo reviso los 18 años que he cumplido en esta iglesia, y cuando yo miro las obras que se han hecho a través de 18 años, a través del hermano Edgar, y comparo con ese texto, me tengo que entristecer. Me tengo que entristecer. Porque ¿dónde están las obras que el Señor Jesucristo ha hecho? ¿Dónde? ¿Dónde están? Búsquela. A través del hermano Edgar. ¿Dónde están? Y saben una cosa, hermanos, el Señor Jesucristo sigue colocándole a la iglesia retos. Le dice allí en San Juan, en el capítulo 14, versículo 13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vaya a revisar la vida de oración del hermano Edgar. A ver, en 18 años, ¿cuántas miles de cosas le ha pedido al Señor? ¿Cuántas miles? Y vaya a ver cuántas de esas miles se han cumplido. Por eso le digo, es un texto bíblico torturante para mí y que me lleva a la reflexión, porque es que Cristo lo que está diciendo en su palabra es que esta iglesia adventista del séptimo día en el mundo y esta iglesia adventista del séptimo día central de Barranquilla debe estársele cumpliendo esa profecía hoy. Hoy es una profecía. Es una profecía. Y cuando nosotros vamos y revisamos las obras de la iglesia, las obras nuestras, a usted yo creo que le debe pasar, si no le ha pasado, debe pasarle como a este servidor, me debe dar vergüenza. Porque yo digo, algo debe estar ocurriendo, la palabra de Dios no miente. Y entonces, esa ha sido mi incomodidad, ¿verdad? Pero bueno, el Señor Jesucristo no solo le dejó a la iglesia retos sin medidas, también dejó un recurso sin medida, porque Dios sabe que nosotros no vamos a poder hacer eso, ¿verdad? Entonces el Señor dejó un recurso sin medida. Y allí está, notan ustedes, dice el Señor en el capítulo 4 de Lucas, Jesús, de entrada, como dice la Biblia acerca de Jesús con el recurso. ¿Cómo estaba Jesús? Lleno del Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ustedes conocen la escena, ¿no? Eso es aquel momento en que Cristo fue al Jordán, Juan lo bautizó, cuando subió luego del agua, el Espíritu Santo vino sobre él, el cielo se abrió, el Padre clamó: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y entonces viene esa escena, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y bueno, todos conocemos la historia, lo que hubo fue todos los 40 días de ayuno y oración de Cristo, todas las tentaciones. Y ahora dice el versículo 13, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y el versículo 14 dice, cuando ya el Señor sale de allí, de esa prueba difícil,
Jesús volvió. ¿Y cómo volvió Jesús? En el poder del Espíritu a Galilea. Y entonces ahora el Señor dice en su palabra que cuando Él volvió en el poder del Espíritu a Galilea, se difundió su fama. ¿Por dónde, hermanos? ¿Por dónde? Por toda la tierra de alrededor. ¿Saben? Yo mantengo otra tristeza. Nosotros pertenecemos a la Junta de la Unión Colombiana y a mí me da tristeza saber que esta iglesia tiene que invertir tanto dinero en publicidad para que la gente lo conozca, para que la gente sepa que la iglesia adventista es famosa. Me da tristeza. ¿Y sabe usted por qué me da tristeza? Bueno, yo tengo una visión diferente de pronto a muchas personas, porque mi formación es enteramente administrativa. Yo estudié mercadeo, yo estudié toda esa cantidad de situaciones y yo sé lo que significa una campaña publicitaria. Y el Señor Jesucristo no usó campañas publicitarias. El Señor Jesucristo lo que usó fue una vida consagrada al Padre a través del Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo se apoderó de Cristo, nunca lo abandonó. Y entonces por donde quiera iba, el poder de Dios se manifestaba a través del Señor y hacía cosas extraordinarias. Y el conocimiento de la iglesia moderna después de Cristo se dio no por vallas publicitarias, se dio no por eucoles, se dio no por publicidad de radio, se dio no por publicidad de televisión, sino por la manifestación gloriosa y poderosa del Espíritu Santo a través de Cristo Jesús. Eso es lo que nos debe hacer famoso. La iglesia tiene que ser famosa porque tenga un nivel de consagración a tal punto que el Espíritu de Dios pueda manifestarse gloriosamente en todas partes y todo el mundo tenga que decir: ¿qué está pasando en esa iglesia adventista del séptimo día? ¿Qué está pasando? Pero dígame, hoy día, para que la iglesia sea famosa, usted tiene que ver vallas allá, usted tiene que ver eucoles allá al frente, usted tiene que ver propaganda por televisión. Eso está bien, yo no digo que no, ni estoy en contra de eso, tampoco de hecho levanto mi mano para votar los programas de la Unión. Pero qué tristeza que tengamos que acudir a eso, porque la fama, como la debemos obtener, no la estamos obteniendo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué razón yo llego a este punto? Porque, hermanos queridos, yo soy un adventista del séptimo día. En el año 96 yo andaba en el mundo. Y entonces imagínense uno de ustedes a querer darle ¿cómo es? El evangelio, el mensaje del evangelio al hermano Edgar. Yo recuerdo el hermano Salcedo, no me acuerdo cómo es el nombre del hermano Salcedo, el papá de Saí Salcedo. Alfredo Salcedo intentó en esa época, tal vez desde el año 91, darme el evangelio y muchas veces lo eché de mi casa: te largas de aquí. O sea, nunca. Yo no acepté de él absolutamente nada. A mí el Señor tuvo que traerme un día y sentarme en una silla de esas para decirme: aquí es que te quiero tener, y aquí me tuvo el Señor. Él. ¿Podremos nosotros salir y decirle: hermano, la iglesia adventista del séptimo día es la que tiene la verdad, aquí está la verdad, aquí está la salvación? ¿Y tú crees que nos van a creer? Si no le creían a Jesús. Esta iglesia va a llegar el día en que el poder del Espíritu Santo debe manifestarse en ella tan gloriosamente que la gente allá afuera tenga que venir aquí corriendo a ver qué es lo que está pasando acá. Esa es la fama que tenemos que tener. Nosotros no tenemos que buscar otra fama. Debemos tener un nivel de consagración en el Señor a tal punto, de entrega al Señor a tal punto, que usted solamente con hablar, con orar, con ir y predicar, deben producirse obras tan extraordinarias como la de Cristo y mayores que esa, que la gente salga corriendo a ver qué es lo que está pasando aquí. Porque no es cierto que con solamente ir y decirle: esta es la verdad. Sí, pues sí, hay 40 y 50 iglesias que dicen lo mismo. La gente no va a creer. Por eso es que es importante que esta iglesia vaya entendiendo que las manifestaciones poderosas de Cristo deben ocurrir al interior de esta iglesia para poder terminar el evangelio. Y la misma gente va a venir corriendo acá a averiguar qué es lo que está pasando aquí, porque dice la Biblia en el versículo 14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Es el poder del Espíritu Santo
el que ha de hacer la obra. Es el poder del Espíritu Santo el que nos ha de volver famosos. Y entonces dice que se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, por toda la tierra. Quiero decirles algo en este punto del tema. Cuando usted lee la Biblia, especialmente el libro de Juan, a usted le queda la sensación de que Cristo como persona, Él como el ser que es Él, y vamos a estar hablando de eso en la semana, no realizó ni un solo milagro, ni uno solo. Él no lo realizó. Él como persona, como verdad. Todos los milagros de Cristo, dice, Él mismo lo dice, los hizo el Padre. ¿Y el Padre lo realizó a través de quién? A través del Espíritu Santo. El que obra los milagros es el Espíritu Santo de Dios. Lo hizo así en Jesús y por eso tenemos esperanza. Lo hará en nosotros también. Lo hará en nosotros también. También lo hará. El Señor Jesús, Él dice, las palabras que yo hablo no las hablo yo, las habla el Padre. Las obras que yo hago no las hago yo. El Padre que mora en mí, Él las hace. Y entonces las obras que tú vas a hacer no las vas a hacer tú tampoco, sino el Padre, el poder del Espíritu Santo y el Hijo que mora en ti es lo que va a hacer todas las obras que el Señor quiere hacer. Esa es la esperanza. Ahora, ¿por qué Cristo decía que mayores obras? Porque en aquella oportunidad las obras que Él hacía, las hacía Él solito. Pero hoy día las obras del Señor serán replicadas a través de 17 o 20 millones de adventistas en el mundo. Las obras que el Señor va a hacer aquí en esta iglesia, la va a hacer a través de los 500 miembros que componen esta iglesia. Entonces, ¿es más abarcante la obra o no es más abarcante? Va a ser más grande. Pero nosotros necesitamos entrar en la sintonía que el Señor Jesús entró y dice, y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Y aquí en esta parte de Lucas 4 está encapsulada la misión que el Señor dejó a su iglesia. ¿Ya? Entonces dice la palabra de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Hermanos, la iglesia debe entender algunas cosas. Primero, el Señor Jesucristo definió las razones por las cuales debe ser ungido la iglesia por el Espíritu Santo. Las razones. Y segundo, nunca podrá ejecutarse ninguna obra hasta que no ocurra el ungimiento del Espíritu Santo en la iglesia. Nunca, por más que nos esforcemos. Y entonces ahora el Señor dice las razones por las cuales necesitamos ser ungidos. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para, primero, dar buenas nuevas a los pobres. Dar buenas nuevas a los pobres. Razones por las cuales debemos pedir el ungimiento del Espíritu Santo. Segundo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A sanar. Nunca nos dé miedo pedir el ungimiento del Espíritu Santo y colocar las manos sobre un enfermo para que se sane. Nunca, porque hace parte de la misión que el Señor nos ha dado. Tercero, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuánta gente hoy, esta semana vamos a estar hablando un poco de los traumas, del poder de los traumas? ¿Cuánta gente hoy traumada, verdad? ¿Cuánta gente hoy viviendo en la depresión, presa en los problemas psicológicos, físicos que ofrece este mundo? Y el Señor necesita esta iglesia para libertarlos, pero nosotros estamos aquí, ¿verdad? A pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, continúa diciendo, a poner en libertad a los oprimidos y finalmente a predicar el año agradable del Señor. Ahí está encapsulada la misión que nosotros debemos desarrollar, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ustedes saben cuánto anhelara hoy el hermano Edgar decirle a ustedes eso, pero no puedo decirlo.
Hoy quisiera decirle a la Iglesia Adventista del Séptimo Día Central de Barranquilla: hermanos, hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Pero no es así, no es así. ¿Y cuánto anhelaría el Señor que esta iglesia, con cada uno de los miembros que la compone, pueda decir lo mismo, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para... Pero hay esperanza. Miren ustedes, el poder del Espíritu Santo cubrió con su sombra a María en el momento de la encarnación. Por medio del Espíritu Santo, ella recibió la sabiduría necesaria para cooperar con el cielo en el desarrollo del carácter de Jesús. Pero, en ocasión del bautismo de Cristo, noten ustedes, en ocasión del bautismo de Cristo, el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que hizo? ¿Y cómo descendió? En forma extraordinaria, y lo llenó de poder divino para llevar a cabo su misión. ¿Sí notan ustedes? Hermanos, quisiera predicar despacio. Yo voy a predicar hasta donde el tiempo nos dé. ¿Qué horas tenemos? 12:15. Vamos a predicar 15 minutos más. ¿Saben? Ese texto que está allí es la clave de todo. La clave de todo. Dice allí: pero en ocasión del bautismo de Cristo, el Espíritu Santo descendió sobre él de un modo extraordinario y lo llenó de poder divino para llevar a cabo la misión. Yo le venía diciendo al Señor, porque ustedes saben, cuando a uno un texto se le convierte en un martirio, uno busca la forma de sacarse el martirio de la cabeza, ¿no? Yo le decía: Señor, cuando el Señor Jesucristo entró al bautisterio, la Biblia dice que salió del bautisterio, el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió sobre él, se apoderó de él en plenitud, y de allí en adelante lo dirigió hasta la muerte en la cruz para soportar el dolor, y de ahí en adelante pues la resurrección y todo lo demás, ¿verdad? Y yo le dije: Señor, ¿por qué razón no pasó conmigo allí el día que salí de ese bautisterio? ¿Ah? ¿Por qué, si a mí me enseñan que el día que yo salí de ahí, el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió sobre mí, y el Padre dijo: ahora Edgar es mi hijo amado en quien tengo contentamiento? Eso es lo que me enseñan y es lo que yo enseño. Y entonces yo le dije: ¿por qué, Señor, yo no fui dotado de esa misma plenitud del Espíritu con que el Señor Jesucristo lo fue? Y es ahí donde Dios, después de muchos días de estar luchando, me dijo: hijo, porque es necesario que para que tú recibas ese ungimiento absoluto, se presenten en tu vida otros ungimientos parciales que deben ser realizados antes de eso. Debe haber una preparación. Esta iglesia va a ser ungida por el Espíritu Santo de una manera gloriosa un día, pero antes y a diario deben pasar cosas que vamos a estudiar en el tema de hoy y de mañana. Deben pasar cosas. Ahora miren, eso fue lo que pasó con el Señor Jesucristo, y la esperanza bendita está aquí. Léanlo conmigo, por favor. La luz que cayó por los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador. Díganlo ustedes solo. ¿Seremos ungidos, sí o no? ¿Con la plenitud de Cristo, sí o no? Ok, esa es la promesa del Señor. Seremos ungidos, vamos a hacerlo. Un día vamos a hacerlo, pero depende mucho, el día depende mucho de nosotros hoy, depende mucho de nosotros. Por eso, en lo que falta del tiempo que vamos a dedicar ahorita, unos 10 minutos más, y el día de mañana vamos a estar analizando 13 razones básicas por las que necesitamos, ¿de qué manera? Urgentemente el ungimiento del Espíritu Santo. Tal vez vamos a estudiar una sola hoy. 13 razones básicas. O sea, hermanos, entendamos, tenemos una gran tarea por delante que realizar, inmensa tarea, infinita tarea. Por más que crezcamos como iglesia física,
no vamos a poder terminar la tarea, no la vamos a poder terminar. La única forma de terminarla es que esta iglesia sea revestida de la gloria de Dios como Cristo fue revestido cuando estuvo en esta tierra. Es la única forma de hacerlo. Así que el Señor quiere hacerlo, pero antes quiere decirnos: hijos, es necesario que antes de ese momento ocurran preparaciones especiales en la vida de ustedes. Así que vamos a estudiar 13 razones básicas por las que necesitamos urgentemente el ungimiento del Espíritu Santo. Primera razón: debemos ser ungidos. ¿Para qué? Para orar conveniente y apropiadamente. Primer ungimiento: debemos ser ungidos. ¿Por qué razón debemos ser ungidos? Para orar conveniente y apropiadamente. Lo voy a decir directo, porque nosotros no sabemos orar. Pero ¿cómo, hermano Edgar, tú vas a decir eso? Si yo conozco a la hermana Moira, que es una mujer que eso ora, y cuando ora eso se estremecen los quiciales de la casa. Si yo conozco al hermano Julano, que es un hermano que cuando ora hilvana unas oraciones de una manera tan extraordinaria que uno se queda, wow, qué oración. Pues les tengo una noticia: no sabemos orar. Y no lo digo yo, miren quién lo dice. Romanos 8, 26 y 27. De igual manera, ¿quién? El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. No sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y entonces sigue diciendo: y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a qué cosa, hermanos, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y notan ustedes, cuando el texto empieza, dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Tenemos una debilidad, Salo. Tenemos una debilidad. Y examinando el texto, analizándolo, pude encontrar cuál era la debilidad. La debilidad es que nosotros no conocemos el resultado de las cosas. La debilidad es que nosotros no podemos mirar más allá de nuestras narices. La debilidad es que no conocemos el final desde el principio como lo conoce Dios. La debilidad es que nosotros podemos encontrarnos hoy orando a Dios y orando a Dios una semana, orando a Dios un día, orando a Dios un mes, orando a Dios un año, pidiéndole, y de pronto no nos apercibimos que nosotros podemos estar orando en contra de la voluntad de Dios. Y por eso no tenemos respuestas. Por eso. Porque nosotros no sabemos orar. Y como no sabemos orar, debemos entender que Dios lo sabía desde el principio que no íbamos a saber orar. Entonces hizo una provisión. Nos colocó un ayudante. ¿Y ese ayudante quién es? El Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Ahora, antes de entrar en lo que les voy a decir, es necesario que la iglesia, antes de orar, pida el ungimiento del Espíritu Santo para orar correcta y apropiadamente. Y yo se los voy a explicar. Y se los voy a explicar con una ilustración dolorosa, pero se los voy a explicar. Mi padre tiene 13 años de haber fallecido. Cumplió este año 13 años de haber fallecido. La semana más difícil de mi vida, más difícil que he vivido en esta tierra, fue la última semana de vida de mi padre. A mi padre en febrero de 2001 le declararon un cáncer hepático, y el médico le dijo a la familia: tiene 15 días de vida nomás, 15 días de vida. Era por ahí inicios de febrero, así que nosotros iniciamos un proceso con la iglesia extraordinario. Ustedes saben, la iglesia lo ama mucho a uno, y cuando hay una situación de esa, la iglesia se unió en oración. Ahora pregúnteme, hermana, ¿qué oraba la iglesia?
¿Por qué oraba la iglesia? Por dos cosas: porque Dios hiciera un milagro y mi padre se sanara. Y toda la iglesia empezó a orar y nosotros empezamos a orar. Mi padre no falleció en 15 días. Mi padre falleció el 20 de junio, unos 4 meses después. La última semana, el sábado fue 16 de junio. Yo estuve aquí en esta iglesia, 16 de junio del 2001. Estuve predicando. Ese día teníamos una reunión en casa para hablar de la situación crítica en la que mi papá había entrado. Y después que yo terminé de predicar aquí, me fui, vivíamos aquí en la 44 con 68, en un apartamentico pequeñito que vivía mi esposa y yo. Y mi esposa me dijo, vamos a ir a la casa. Yo le dije, no. Y entonces yo le dije, déjame solo, y me encerré en el cuarto. Cuando yo me encerré en el cuarto, hermano Jackson, empecé a reclamarle a Dios. A reclamarle. Pero a reclamarle porque yo no podía tolerar que mi padre ya había perdido toda la masa muscular, ya solo eran los huesos. Y entonces yo le dije, Señor, te estoy sirviendo como anciano de iglesia. Estoy aquí delante de ti, clamando con la iglesia para que mi padre se sane. Y mira en qué estado está mi padre. Hermano, yo empecé a orar después que salí de esta iglesia, más o menos yo diría que de la 1:30 en adelante. Y alrededor de 3:30 y 4 yo seguía tirado en el piso clamando a mi padre, a mi Padre Celestial, clamando, discutiendo con él. Y yo buscaba una explicación de Dios. Y entonces, cuando de repente el Dios de misericordia, en medio a veces de nuestra condición, se levantó y me gritó en la conciencia, pero un grito indiscutiblemente que logró reconocer mi mente. Me dijo, bueno, ¿quién es el que está al cuidado de tu padre, tú o yo? ¿Quién está al cuidado de tu padre, tú o yo? Dios tuvo que descender a decirme que la iglesia, la familia, habían orado 4 meses en contra de la voluntad de Dios. Ese día cuando yo sentí el grito en la conciencia después de pelear tanto con Dios, entonces me callé por unos minutos y luego le dije, Señor, perdónanos, hemos sido insensatos, hemos orado en contra de tu voluntad, hemos sido en contra de tus propósitos y le hemos alargado la tragedia a mi padre durante 4 meses. Así que hoy te pido, Padre, te agradezco porque me has dado la certeza de que la vida de mi padre está en tu mano. Haz con mi padre lo que tú quieras. Me levanté de ahí, me fui con mi esposa, salí con ella. El día martes 19 de junio de 2001, mi padre falleció. Mi padre falleció. ¿Saben? El problema de nosotros, no sabemos orar. No sabemos orar. Y nos ponemos a orar sin antes pedir el ungimiento del Espíritu Santo para que nos dirija cada oración. Esta iglesia no debería nunca orar antes de decirle al Señor, tenemos una debilidad, Señor, no sabemos orar. Así que te pido que por favor mandes el ayudador, el que tú has dejado para que nos haga construir una oración que no vaya de acuerdo a mis pensamientos, que no vaya de acuerdo a mis gustos, que no vaya de acuerdo a mis placeres, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso la iglesia no recibe aprobación de Dios. Por eso la iglesia ora y ora y ora y pierde noches, vigilias, y pierde mañanas, días y tarde orando y nunca Dios responde, porque todas las oraciones son elevadas de acuerdo al pensamiento humano y no de acuerdo a la voluntad de Dios. No de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso cuando el Señor dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré. Por eso no ocurre. Por eso, porque nosotros tenemos que ser ungidos por el Espíritu Santo para orar correcta y apropiadamente. Tenemos que ser ungidos. Así que el primer punto y el más, yo digo que es la cabeza, es que esta iglesia, si quiere empezar a recibir el poder de Dios, debe empezar por donde debe empezar. Decirle, Señor, úngeme para orar. Úngeme para orar. Y entonces Dios, que examina los corazones,
¿Sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir? Porque el Espíritu ora de acuerdo a ¿qué cosa? A la voluntad del Padre. Entonces, si tú eres una mujer de oración y tú dejas de orar con tus palabras propias y ahora tú te concentras en esto y no empiezas a orar hasta que tú no sientas que el Espíritu Santo ha venido a ungirte a cumplir su promesa, y luego cuando tú ores vas a construir una oración totalmente distinta a lo que tú tenías pensado, pero esa oración va de acuerdo a ¿qué cosa? A la voluntad de Dios. Y como va de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿qué hace Dios? La responde. Así que necesitamos ser ungidos para orar, ¿sí o no? Para orar, ungidos para orar, ¿verdad? Dice aquí el texto, otro texto: cuando oréis, no seas como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad os digo, ya recibirán su paga. Y Dios que examina... me devolví. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, mira una recomendación del Señor. ¿Qué es lo que dice esa versión? Entra en tu aposento y después de cerrada la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y ya al orar, ¿qué cosa? Me gusta esa versión. Al orar no charléis mucho, no eches tanta cháchara, no estés diciendo tantas cosas. Es más, apréndete de memoria Romanos 8, 26 y 27 y no inicies ninguna oración sino con Romanos 8. Dile: Señor, tengo una debilidad, quiero orar pero no sé orar, así que te pido que vengas y me unjas con tu Espíritu Santo para que mi oración sea dirigida por Él de acuerdo a tu voluntad y tú sea el que ores en mí, ¿verdad? Al orar no charléis mucho, como los gentiles que se figuran que por su palabrerías van a ser escuchados. No seas como ellos. El mundo puede orar así, pero tú eres un adventista del séptimo día. Tú tienes que orar de acuerdo a la palabra de Dios. Tú tienes que orar de acuerdo al Espíritu Santo. Tú tienes que orar inspirado por el Espíritu Santo. Tú tienes que orar ungida por el Espíritu Santo. Tú no puedes orar de una manera distinta porque tú eres un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, una verdadera hija de Dios. No seas como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitas antes de pedírselo. Y el segundo lo dejaremos para mañana. Ungidos para ser conscientes de nuestra condición. 13 puntos. Mañana estudiaremos 12 y terminaremos el tema. Así que si usted desea ser una persona que ha de ser preparada para el ungimiento absoluto del Espíritu para terminar la obra, los invito para que mañana estén aquí, así como estamos hoy. Y Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. El Señor nos bendiga de manera especial en esta mañana, hermanos. Mi hermana, vamos a seguir con la programación. Mañana, al iniciar la programación, entonces nos dices y continuamos con el testimonio suyo. Vamos a finalizar, vamos a entonar el himno 551. Himno número 551. Con mucho gozo este hermoso himno.
Sonido. Nuestro Padre y nuestro Dios, que estás en el cielo, bendito y alabado sea tu nombre por toda la eternidad, Señor. Tus misterios son misterios insondables para la mente nuestra, Señor. Tus propósitos no los podemos entender, pero gracias porque tú sabías, Señor, que un día nos íbamos a encontrar balbuceando una oración que de pronto no iba a ir de acuerdo a tu voluntad. Entonces propusiste una ayuda y tu palabra dice, Señor, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? Nosotros no lo sabemos, pero el Espíritu gime por nosotros con gemidos indecibles, Señor. Y Dios, que conoce los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu clama conforme a la voluntad de Dios. Querido Padre, gracias por ser tus hijos, Señor, y gracias porque aunque no conocemos más allá del presente inmediato que tenemos, tú sí lo conoces todo y el Espíritu lo conoce todo. Quizás te hemos estado pidiendo cosas que para ti son contrarias a tus propósitos y nosotros no lo sabíamos. Pero hoy, Señor, quiero pedirte que tu Espíritu Santo descienda para que unja la mente y el corazón de cada uno de los que estamos presentes, para que cada oración que nosotros elevemos al cielo, aunque de pronto en contra de nuestros intereses y de nuestros pensamientos, todas nuestras oraciones vayan en armonía con la voluntad de Dios, Señor. Gracias porque hay grandes retos que cumplir, pero también hay una provisión de características infinitas que fue dada a Cristo Jesús y de igual manera nos será dada a nosotros, Señor. Ayúdanos a recorrer esta semana y a ser preparados para que esa provisión sea derramada en nuestras mentes con todo el poder y la gloria tuya, en plenitud y sin ninguna restricción, para que se cumpla tu propósito. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores haréis, porque yo estoy a la diestra del Padre. Bendícenos en esta semana, Señor, que al iniciar esta mañana nosotros podamos hacer el firme propósito de asistir para escuchar tu mensaje de preparación en el transcurso de esta semana. Llévanos con bien a casa y permítenos disfrutar este santo sábado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias, mis hermanos. Tomemos asiento, por favor.